Hola a todos, soy Moisés Cota del Ángel. Buen día y bienvenidos a su canal titulado Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré sobre el peor gobierno que México tuvo que pasar sin opción, desde el 2012 hasta el 2018, cuyo gobierno presidencial obtuvo el porcentaje más bajo de aprobación, y fue reprobado en materia de derechos humanos ante las Naciones Unidas. Y cuyo fracaso de su partido en las urnas significó la victoria del partido Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Sin más preámbulos, comencemos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Crítica de indignación nacional. La transición. 2018. El candidato a la presidencia de México, de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, gana las elecciones y se festeja este triunfo el domingo 1 de julio en casi todos los estados de la República Mexicana. Entre el final del sexenio del horror y el comienzo de la cuarta transformación morenista, pese al escándalo de fraude electoral en Puebla contra Morena, que involucra al IE, Instituto Estatal Electoral, y a quien fue gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, gana Morena en dicha entidad. Parece que la violencia de un grupo armado, el robo, escondite y falsificación de boletas no detuvo la victoria del tabasqueño. Guanajuato fue la excepción del oleaje de Juntos Haremos Historia. El odio al PRI y al PAN de la mayoría de nosotros los mexicanos, la preferencia en Morena, o de un cambio posiblemente verdadero, o del menos peor, y las redes sociales de muchos jóvenes hartos del mismo partido de siempre, fue lo que llevó a AMLO a la victoria sobre Ricardo Anaya, de la Coalición por México al frente y superó por mucho al partido malvado en el poder que quedó en el inamovible y penoso tercer lugar. Pese a la derrota, los candidatos rivales, estos felicitaron a Andrés Manuel aceptando su triunfo sobre ellos en sus respectivas ocasiones. Muchos capitalinos festejaron eufóricos su triunfo alrededor de su coche blanco al ingresar a las inmediaciones del Hotel Hilton en Ciudad de México. El Zócalo se llenó de multitudes ondeando la bandera de México y de Morena. El número de personas en este evento supera al número de acarreados de Peña para la fiesta del 15 de septiembre. De acuerdo con las encuestas y con el PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el candidato más votado en la historia de México, superando el número de votos que obtuvo Peña Nieto, con 53,1% de los votos, pues el priista fraudulento solo obtuvo casi 40% de los votos en el 2012 aún con ayuda del fraude electoral y de todos los lavados de dinero de sus coordinadores de campaña y amigos priistas cleptócratas, como los llamó Genaro Villamil. El presidente Peña Nieto no pudo faltar para congratular al vencedor de la contienda electoral, aunque estaba más inclinado en su pensión inmerecida de expresidente. El mismo presidente señaló que cuenta con el apoyo de su gobierno para una transición ordenada y eficiente, además de desearle una gestión exitosa para el beneficio del país. Forbes, 2018. A diferencia del resto de nosotros los mexicanos, López Obrador cuenta con el apoyo del gobierno de Peña, porque México ha decidido en democracia, algo demasiado pedir para el presidente en turno, porque el presidente ayuda excepto para el bien común, mejorar la calidad de vida de los mexicanos es lo que jamás cumplió el presidente desde el 2012 al 2018, sino todo lo contrario. Pese a la derrota de su propio partido, el presidente en turno sostuvo el 4 de julio que AMLO tuvo victoria clara, contundente e inobjetable. Hay claramente un ganador, un virtual ganador que fue reconocido por las demás expresiones políticas y por un servidor. Como presidente de la República reconocí y reconozco a quien obtuvo una victoria clara, contundente e inobjetable. Vera, Proceso, 2018. Al menos eso fue lo que dijo a la prensa, día después de encontrarse con el ganador para el recorrido oficial por el Palacio Nacional, de certidumbre para los mexicanos y el exterior, como dice él. En cuanto al ganador virtual, en este caso AMLO, Peña calificó esta transición, congratulándolo, como una transición mediante un proceso ordenado y de respeto. Idem. Por otro lado, ¿qué nos hace pensar que el presidente del partido derrotado y humillado por todos los mexicanos, sobre todo en redes sociales, respetó la decisión de la voz del pueblo si nunca lo ha hecho, si puede interferir mediante un fraude electoral como en 2012? Lo último que haría el PRI es fortalecer la democracia por el bien de México. El partido Morena obtuvo la mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados después de la noticia de su victoria en las urnas de casi todos los estados de la República Mexicana, pues en Guanajuato no tuvo las preferencias. Estemos conscientes que muchos priistas y panistas y de otros partidos se sumaron al partido fundado por el tabasqueño, llevándose el abucheo de uno de los dirigentes de cierto partido. El PRI perdió estas elecciones hasta en Atlacomulco. Entre otras cosas, la gasolina y el dólar se mantienen entre los 19 y los 20 pesos pese a la victoria de Morena en las urnas, pues Peña Nieto sigue gobernando y haciendo la vida más difícil e insostenible para la economía de todas nuestras familias mexicanas de las clases media y baja.
Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, el presidente virtual de México, establece la iniciativa de juzgar la corrupción, el huachicoleo y el fraude electoral como delitos graves este 11 de julio. Lo que debería juzgarse como delito grave es el gasolinazo y todos estos ridículos e innecesarios impuestos que han estado pagando los lujos de estas familias privilegiadas y de todos estos funcionarios con más que suficiente. Puede ser que el robo de combustible, o huachicoleo, sea un delito tan grave como las películas pirata o comer las upas sueltas de los supermercados. Mientras que el fraude electoral y la corrupción de toda clase de políticos de cualquier partido pasen a ser delitos graves, estos mismos serán los delitos que más se cometerán y por los cuales los responsables saldrán libres si pueden pagar por su libertad. Y también la impunidad debería ser apenada como delito grave por el próximo presidente, si es que en su lugar no habrá amnistía para personas como Javier Duarte. A 2 meses y medio de ocupar la dirección nacional del PRI, René Juárez Cisneros deja las riendas del partido y lo sucede Claudia Ruiz Massieu este 16 de julio. La transformación profunda del PRI debe ser tan grande como la derrota que sufrió en las urnas el pasado 1 de julio, dijo a los medios quien había sido exgobernador de Guerrero, donde la violencia, el robo, el secuestro y los asesinatos dolosos son el pan de cada día desde hace más de 4 años. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafo 2. La delincuencia organizada ha gobernado Guerrero durante el sexenio del horror de Peña, o incluso antes. A los medios habló sobre el reclamo histórico de elección de dirigentes y gobernantes y de haber desoído esta simple demanda, así como el partido entero ha desoído las demás demandas de los demás mexicanos que han estado votando por el PRI por todas estas décadas del descuido de todas sus promesas. Al menos el exdirigente del PRI admitió que él mismo se cerró y no entendió los cambios de la sociedad, especialmente cuando la sociedad cambia y los partidos no. Nos abrimos a destiempo, se justificó más adelante. En efecto, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, nació en 1929 como lo dijo Juárez Cisneros, que en 8 años después se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y que en 9 años después, en 1946, se convirtió en el PRI que ahora tanto aborrecemos gracias a sus méritos de corrupción e indiferencia de hace 72 años. Han pasado 72 años y solo hemos adecuado cosméticamente nuestro partido. Pareciera que no leímos bien el 68, el 88, el 97, el 2000, ni el 2006 y como partido perdimos la gran oportunidad en el 2012. Idem. Párrafo 6. Después de todas estas oportunidades que le hemos dado todos los mexicanos, ¿creen que habrá en cierto partido una profunda transformación más grande que su derrota? Por cierto, la derrota histórica jamás antes vista y más grande en la historia de las elecciones de México. Con todo lo que pasó por este sexenio peñista en este partido, aún este mismo pretendió convocar la Comisión Consultiva Nacional para la refundación del PRI, de seguro con dinero extraído del erario. Tomando posesión quien es la secretaria general del partido, cuyo desempeño fue pésimo como todo priista ostentando un cargo público, insistió en la presunta renovación del partido, por más acabado que este estaba. Si el cambio que se requiere debe ser más grande que la histórica y colosal derrota que acabó con el PRI, con la imagen de este, entonces ni en otros 70 años de gestión presidencial podrá remediar todo el daño que Peña hizo a su propio partido y a todo México entero, sobre todo cuando el partido no fue creado para cambiar, sino para permanecer como institucional. Hasta los mismos militantes de cierto partido saben que es el fin, así que muchos se fueron al partido Morena. Hasta ellos deben aceptar que Peña Nieto acabó con su partido, extrayendo su propio dinero. Pese a la renovación del PRI, por más increíble, el INE multa al tricolor por los desvíos de fondos de parte de César Duarte equivalente a 36,5 millones de pesos. Esto, a consecuencia de haber saqueado al estado de Chihuahua durante su dudosa administración, empezando por sus trabajadores del sector público. Entre los recursos se acreditó el desvío cuantioso de 14.617.881 pesos para el PRI desde la Secretaría de Hacienda de aquella localidad. 29 dependencias del gobierno en todo el país estuvieron involucradas en esta triangulación de fondos para la campaña de MEADE, de acuerdo con los cargos del INE. El PRI, como siempre, negándolo y ocultándolo. Mientras tanto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los medios y a sus creyentes que ganará solo el 40% de lo que gana Peña Nieto como presidente, es decir, 108,000 pesos al mes como la medida de austeridad que planteó y prometió este 15 de julio. Debo aclararles que tenía intención de bajarme un poco más, pero, ¿cómo se va a hacer el techo? Hay funcionarios que están ahora trabajando en universidades, en empresas, están ganando esta cantidad y aunque tienen dimensión social, saben que es una gran oportunidad trabajar en la cuarta transformación. Los ministros están recibiendo una cantidad mayor que esto, entonces, si yo bajaba más mi sueldo, se iba a resentir más.
O sea, soy moderado. Acotó Cruz Vargas, Proceso, 2018 párrafo 3 y 5. Esas medidas de austeridad, según AMLO, serán aplicadas a aquellos que aún fungen como funcionarios a los que se les paga más de 1 millón de pesos al año, mientras los que reciben menos que eso seguirán ganando lo mismo, que los aumentos serán para los que ganen menos que un ciudadano promedio. Y advirtió que ningún senador, diputado o cualquier funcionario ganará más que lo que gana su presidente. Las inconformidades con estas medidas de austeridad no se hicieron esperar dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, pues se manifestaron desde sus curules para seguir ganando sus miles de pesos por no trabajar y seguir votando por las peores iniciativas de dirigentes como Peña, como Deschamps, como Gamboa, entre otros personajes corruptos y aterradores. Para ello, AMLO requiere reformar el artículo 127 de la Constitución. Los militantes de Morena y de otros partidos aceptarán ganar menos que lo que ganaban antes con el ejecutivo del PRI, pues aún seguirán siendo los pocos mexicanos más ricos del país y nosotros el resto, los más pobres e inconformes del proletariado, sin mencionar a los de peor situación aún por debajo de la pobreza promedio. ¿De verdad el mexicano promedio y más pobre ganará más con ya saben quién? ¿Será realidad esta cuarta transformación de la que tanto habló en toda su campaña? ¿No será una mentira, es decir, una promesa política más, que no significa otra cosa más que incumplimiento? Mientras tanto, 2 días después, el Consejo General del INE multa al partido del tabasqueño con 197 millones de pesos por usar el fideicomiso del 19 de septiembre del año pasado, anunciado por el propio AMLO en redes sociales el 25 de septiembre, para utilizar los fondos de los damnificados con el fin de financiar la campaña de su propio partido. La acusación tuvo 10 votos a favor y 1 en contra en el Consejo. El consejero Ciro Murayama asegura que el fideicomiso se trataba de un esquema de financiamiento para algunos militantes de Morena, aún después de que el partido defendió que el fideicomiso era de carácter privado, por lo cual el dinero no fue entregado a los damnificados. Uno de los representantes de Morena en el INE acusó ante la misma institución a la investigación de parcial, de injusta, arbitraria, con el fin de denigrar al partido del ganador. Cabrera, 2018. Por lo cual el presidente virtual, luego de tomar sus breves vacaciones, fue a impugnar ante el tribunal para la resolución de esta acusación en su contra. Sin embargo, el PG, o ex jefe de gobierno de los capitalinos en el sexenio del guanajuatense Fox Quesada, nos aseguró que la multa del INE hacia su partido fue una vil venganza. Por lo que dijo en su cuenta de Twitter: la multa impuesta por INE a Morena por 197 MDP es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales. EMD Staff, El Mañanero Diario, 2018 párrafo 3, la parte acusadora, en su defecto, la autoridad electoral fiscalizadora, asegura que los fondos cuentan con una procedencia prohibida y ningún rastro del efectivo. A todo esto, ¿dónde fue a parar entonces el dinero de los damnificados del sismo del 19 de septiembre? Si no se lo gastó todo el PRI, si no lo lavó el PAN o cualquiera de sus coaliciones, si es que Morena es, en verdad, un partido intachable. Los damnificados aún siguen en las calles a su suerte, manifestándose por su derecho a la reconstrucción de sus viviendas, de su patrimonio, contra los que ostentan cargos públicos y buenas residencias con dinero más que suficiente para vivir a costa de los de la calle. Él defiende a Morena y a sus allegados de esta acusación como vil venganza o como falsa, tal vez negándolo. O bien con comprobantes del depósito a fideicomisos, que proceden de las regalías de uno de sus libros que ha publicado. Podría ser 2018 La Salida, u Oye Trump, o el de No decir adiós a la esperanza, o El poder en el trópico, o el de La gran tentación, El petróleo de México, o cualquiera de sus otras publicaciones. El financiamiento vía fideicomiso también procedió de una plática que ofreció en el aeropuerto de Acapulco durante su campaña, y de su esposa Beatriz Gutiérrez a nombre del propio AMLO, según atestigua con sus documentos probatorios, esto, con información de Aristegui Noticias del 21 de julio. ¿Realmente Morena es un partido que está del lado del pueblo? AMLO hará la diferencia pese a las acusaciones, más que vileza, parece ser evidencia, como dice Marco Antonio Baños, quien funge como el consejero electoral y acusador, junto con Ciro Murayama. Parece que ningún partido está a salvo de ser acusado de un acto de corrupción, sobre todo el PRI como veterano de la corrupción. Más tarde se llegó a saber que el PRI había interpuesto la denuncia ante el INE, haciendo uso de este, contra el partido del futuro presidente. Hasta el partido y los militantes del menos peor están involucrados en sobresaltos como este, pero al menos AMLO impugna para desmentir este cohecho con recibos, a diferencia de otros presidentes. Por lo visto, la labor del presidente Peña Nieto es el de mantener a la Suprema Corte, al Congreso, a los expresidentes y a otros con un sueldo de cientos de millones de pesos al mes, con atención médica de primera, vales de gasolina y otras fastuosas prestaciones por 6 años que un mexicano del común en la vida podríamos ni soñar.
Tras la imputación de esta multa a AMLO como presidente, podría ser una sentencia de mantener a todos estos bolsones por otros 6 años. El presidente Peña Nieto ha dejado a México una deuda histórica del que en años no nos vamos a recuperar. Dicha deuda ha aumentado de 10 millones a 10 billones de pesos, con el que pretende batir récord y superarse en corrupción y gandallismo, que equivale a 42,4% del Producto Interno Bruto, que pasó del 37% al 49% del mismo. Aún tuvo el descaro de decir que le debemos mucho, y por encima de todo estaremos endeudados por él y con él toda nuestra vida de mexicanos. Al contrario, este ha sido uno de los gobiernos que más deudas consiguió, como algo que en su gobierno sí que se cuenta, y cuenta mucho. EMD Staff, El Mañanero Diario, 2018. Ni Salinas, ni Cedillo, ni Fox ni Calderón endeudaron al país con semejantes y ridículas cifras en la deuda nacional. El presidente Peña Nieto buscó ser presidente para pasar de rico a más rico, y hacer a minorías oligarcas acaudaladas a más no poder. ¿Qué tanto dinero necesita o necesitan para sentirse satisfechos? Porque conformes nunca estarán. ¿Por cuánto tiempo más permitiremos este interminable saqueo al erario y a todos nuestros recursos por vía de lo privado, extranjero y maligno? La avaricia es una de las virtudes de cierto priista despreciable, y así como su corrupción, fue más grande que su compromiso y que su fortuna. ¿Qué otro gasto apabullante e innecesario hará en estos 4 meses en el poder presidencial que no podría justificar este garrafal endeudamiento? Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador este 8 de agosto obtuvo su constancia de presidente electo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Frente a la Casa de la Transición de AMLO como frente al tribunal se dejó venir una multitud, no de manifestantes, sino de seguidores del tabasqueño que votaron por él y en él confían, tal vez, sobre todas las cosas. Confían en que cumplirá todas las promesas de campaña apenas llegue el 1 de diciembre. Esperemos que muchos de sus seguidores no terminen decepcionados como, en un principio, con Fox Quesada en el 2001. Ningún presidente electo en la historia de México había tenido tantos seguidores que lo abordaron apenas llegando a la colonia Roma en su Casa de la Transición. El Poder Ejecutivo Federal, según el presidente electo con su constancia en mano, no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes, y que cada quien actuará en el ámbito de su competencia. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafo 1. En su discurso de 13 minutos se pronunció contra la simulación, algo sin lo que Peña no podría gobernar por infructíferos 6 años. Pues también prometió castigo a los corruptos, poniéndoles fin a la corrupción y a la impunidad, algo que Peña y otros gobiernos jamás se molestaron en hacer realidad. En efecto, todos los ciudadanos estamos hartos de la prepotencia, el influyentismo y la deshonestidad de nuestras autoridades en la clase política que, sin estos males, no serían políticos ni funcionarios públicos. De acuerdo con sus palabras. El presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Idem. Párrafo 4, por lo que dijo que en la impartición de justicia será imparcial, pese a que también prometió amnistía a algunos en su campaña. Esto lo dice en un momento en que las palabras valen más que las acciones, pero en 1 de diciembre las acciones, que implican el cumplimiento de sus promesas, valdrán más que las palabras. La imagen presidencial ya vale menos que sus acciones y palabras desde Peña Nieto en funciones. Una vez obtenida su constancia, el presidente virtual se reúne este 9 de agosto con el aún presidente impopular priista en Palacio Nacional, con el objeto de dialogar temas de interés nacional con miras al cambio de gobierno, según un comunicado que viene desde la oficina de AMLO. Pues los que votaron por el tabasqueño esperan a que sea realidad este cambio de gobierno y no la permanencia de la misma forma de gobernar que lamentablemente ha habido siempre en México. En dicha reunión de presidente repudiado a presidente amado, Peña ofreció a López Obrador transición eficiente y eficaz, cuando las palabras eficiente y eficaz son sinónimas, cuando por otro lado, no se verá obligado a cumplir ni siquiera con cierta transición por piedad al pueblo. Fue demasiado corrupto e incapaz para dar al próximo gobierno las mejores condiciones para iniciar una gestión exitosa. Pese a que Andrés prometió el castigo a corruptos, también les prometió el perdón, porque el gobernador de Chihuahua, Javier Corral en su cuenta de Twitter, habló de la reconciliación que promete perdón a los corruptos de absurda y grotesca. 9 de agosto. Ni perdón ni olvido fue el eslogan que sobresalió en el caso Ayotzinapa y lo que marcó como cicatriz la verdad histórica de la PGR y Murillo Karam tras su aparatosa caída. ¿No sería como perdonar las muertes y los secuestros del crimen organizado, así como los casos de corrupción, y olvidar a las víctimas desaparecidas y ejecutadas? ¿Que el gobernador Corral estuvo persiguiendo a César Duarte para que AMLO terminará por perdonarlo? Lo que hace ver que perseguirlo es un error, según el representante de Morena ante el Instituto Electoral de CDMX. Tanta es la rabia y el dolor de las víctimas, que difícilmente tendrán perdón para los gobiernos de Calderón y Peña. ¿Que la pacificación y la reconciliación suena buena idea para hacer de este un México en paz? Una vez propuesto por Peña que jamás realizó. Difícilmente delincuentes peligrosos y del más alto nivel serán perdonados por el pueblo, aunque sean perdonados fácilmente por el gobierno entrante.
¿Qué pretende AMLO con esta amnistía a partir de su toma de protesta? En la que detalló que no es lo mismo que pacto con la delincuencia organizada y la corrupción política prianista, aunque no sea la peor noticia que hemos tenido, pero que es igual de mala. Después de que AMLO recibiera su constancia en el Tribunal Electoral, Elba Ester Gordillo es liberada de su arresto domiciliario en Polanco este 8 de agosto. Este horror se dio a conocer en la madrugada este miércoles por su abogado Marco Antonio del Toro ante los medios, y todo para reunirse con su amada y malvada familia en la Navidad pasada. Después de haber enfrentado cargos ante la PGR por malversación de fondos y delincuencia organizada. ¿Merecía salir? ¿O será que no la arrestaron de verdad y solo se tomó unas vacaciones en la lujosa celda de aquella torre privada? ¿En 5 años y medio alcanzó cumplir en verdad su sentencia? ¿O será que forma parte de la amnistía del próximo presidente abanderado de Morena? Pues dijo AMLO que su liberación había sido decisión del Poder Judicial y que no tenía nada que ver con la entrega de su constancia. Aún el presidente electo no ha tomado posesión. Peña Nieto dejó ir a Elba Ester, dirán los creyentes de AMLO. Rosario Robles, la protegida de Peña Nieto, se defiende cínicamente de las acusaciones de la PGR, provocando nuevo escándalo mayúsculo. 11 de septiembre. Pareciera que cierta secretaria de Estado es poderosa e intocable, pues no ha pagado su condena después de desviar fondos de la SEDATU y en aquel entonces de la Sedesol para apoyar a Meade y a su corrupta campaña, pues los dos protagonizaron el modus operandi de la estafa maestra en enero de este año. Si hay personas que hayan incurrido en alguna irregularidad, que se castigue, con nombre y apellido. La gente que haya sido denunciada por la PGR, que por cierto no estoy en ninguna denuncia, y sin embargo mi nombre es el que aparece porque vende. Dijo la desvergonzada, amparada por su querido presidente, intento de abogado. Redacción. Aristegui Noticias. 2018 es justo que Santiago Nieto y Munadora Buchaín sean cesados de sus funciones por investigar casos de corrupción. Es justo perdonar y liberar al más corrupto y perpetrador de los amigos de Peña, aun cuando hay numerosos cargos en su contra, de los cuales se desechan mayor número posible para evadir la justicia. ¿Por qué los honrados ganamos tan poco y los corruptos más de lo necesario? Es justo dar arresto domiciliario a una rata priista, trianguladora de fondos profesional, para que pueda ser libre para Navidad. ¿Es justo o siquiera correcto aceptar sobornos de una empresa extranjera corrupta y no recibir castigo por haber renunciado a tiempo de su prestigiado puesto? ¿Que cierta bruja rata de SEDATU no será castigada, o ni siquiera investigada ni por el nuevo gobierno de la transición? Tal parece que no recuerda las cifras detectadas hace meses por la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por una rata de Peña. Casi 2 millones de pesos con 700 millones transferidos en efectivo por medio de una aparatosa red de 10 triángulos mágicos, es decir, por 10 diferentes domicilios, entre ellos el servicio de Pámeme, Cometra y Panamericano, dinero arrebatado de presuntas empresas beneficiadas por una especie de contrato de servicio, que eran el verdadero destino de ese dinero público. Todavía exigió a sus denunciantes que dejen de manchar su nombre por tener una hija y una honra que defender. Por otro lado, esa hija tiene una vergüenza como madre cuya honra es por demás dudosa. A propósito de este escándalo mayúsculo, el próximo presidente de México aseguró a los medios que Rosario es un chivo expiatorio y que las acusaciones de los medios de información son un circo. Esto significa un no te preocupes, Rosario. ¿Se trata esto de una broma? ¿Entrará en la amnistía de López Obrador, por lo cual será inmune a la justicia por otro sexenio más? ¿Sin justicia puede haber perdón así de fácil? El próximo presidente de México, Andrés Manuel, aseguró hace 2 semanas haber recibido un México con economía estable. Pero después dijo recibir un país en bancarrota este 16 de septiembre. Que por esta bancarrota no sería posible cumplir todo lo que demanda al pueblo mexicano harto de lo mismo. Aunque por otro lado aclaró que cumplirá todo lo ofrecido en campaña. Pero lo que demandó el pueblo mexicano no es lo mismo que prometió en campaña. Anticorrupción, seguridad nacional, mejor salud, prosperidad en lo social y económico, entre otras por las que fue elegido como próximo mandatario de este acabado país. Esto, en la gira de agradecimiento. De gira por Tepic, Nayarit, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador expuso que el país está atravesando una situación económica y social muy difícil y posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando. Empero, aclaró. Sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña, ese es el piso, y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo y que se va a manejar con honradez. En entrevista con los medios, justificó. Es que son muchas las demandas. Pero insistió en que cumplirá con sus compromisos. Y agregó que el país lleva 30 años en bancarrota. De lo que ofrecimos y vamos a cumplir, que no van a aumentar los impuestos en términos reales, ni van a haber impuestos nuevos.
no va a aumentar el precio de las gasolinas, el gas y la luz, no va a haber gasolinazos. Prometió Obrador. A mediados del sexenio, vamos a bajar considerablemente el precio de las gasolinas. Anticipó. A los maestros les dijo que Gas está elaborando la reforma al artículo 3º constitucional y se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. sobre el compromiso de bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, comentó que Gas aprobó la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional. Ese artículo estaba aprobado desde hacía muchos años, pero era letra muerta porque no había una ley reglamentaria. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a terminar con todos los privilegios, como el hecho de que ya no va a haber pensión para los expresidentes. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafos del 1 al 12. Estas fueron algunas de sus promesas de campaña. Si Peña Nieto se llevó 10 billones de nuestro erario y nadie lo impidió, ¿cómo es que México no terminara en bancarrota? O peor que antes en todos los aspectos. ¿Qué tanto dinero se necesita para que pueda cumplir todo lo que prometió? Más todas las demandas de todos los mexicanos que votamos por él. Dijo no poder cumplir con todas, si no es que la mayoría de estas promesas de campaña. ¿Qué tanto de nuestro dinero se manejará con honradez para que pueda cumplir todo lo que ofertó? ¿Y tiene que ser dinero nuestro? ¿Acaso qué tan austera será esta transición? Pienso que México ha estado en bancarrota aún antes de 1988, pues gracias a toda clase de priistas que han estado viviendo de lo lindo con nuestros impuestos, sobre todo Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Luis de Echeverría desde antes, México se ha caracterizado por ser un país de bancarrota. Prometió que bajaría los impuestos y que no habrá otros nuevos, además de que no aumentará el precio de la gasolina, de la electricidad y del gas, además de bajar sus precios, pero que no dijo antes que el precio aumentará conforme a la inflación. ¿Y esto no significa que seguirá aumentando el precio de los ya lujosos energéticos? Además de que el país ya no seguirá endeudándose y gobernar conforme lo poco que llegue a Hacienda y la autonomía de Banxico que le otorgará el próximo mandatario. Que cancelar la llamada reforma educativa no implicaba también deshacerse de la innecesaria evaluación a los maestros. Sobre todo por lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca en el 2016. Se modificará el artículo 127 para que ningún funcionario gane más que el presidente. Porque por esta bancarrota, todos ellos como el presidente serán los que ganen más que cualquiera del pueblo mexicano por otros sexenios más. De no cumplir con todo lo ofertado desde su campaña y las demandas de la gente a partir del 1 de diciembre, sería una deshonra para sí mismo, para Morena y para todos sus creyentes y todos los ciudadanos que votaron por él. Que llamar a Rosario Robles chivo expiatorio no la exonera de las acusaciones en su contra y, sobre todo, de la estafa maestra. Lo que fue una soberana burla para el sistema de justicia mexicano, fue la poca sentencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a 9 años en prisión y una pequeña multa de 50,000 pesos. 27 de septiembre. Cabe mencionar que su arresto se llevó a cabo en Guatemala, en marzo del 2017, imputándole a la PGR los cargos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Al menos cierta rata priista se hizo responsable de sus propios delitos por los cuales enfrenta tan solo 9 años en la cárcel y pagar una módica multa de casi 59,000 pesos. ¿Qué otra cosa se podría esperar de un fallido sistema de justicia controlado por el poder político y económico de México? Es decir, la justicia ramera del poder prianista. ¿Qué tanto favor y gracia pueden tener los amigos de Peña Nieto? Entre ellos César Duarte Jaques, Roberto Borge detenido a principios de este año y Alejandro Gutiérrez que fue liberado de su arresto en Chihuahua a finales de septiembre y la intocable Rosario Robles. En audiencia celebrada en el Centro Penal de Justicia Federal del Reclusorio Norte, Duarte de Ochoa se acogió al procedimiento abreviado que consiste en aceptar su responsabilidad en los delitos que se le imputan a cambio de una reducción en la condena que le correspondía y evitar así un juicio oral en el que podía ser condenado a una pena máxima de 25 años de cárcel. El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó la sentencia condenatoria tras preguntar directamente a Javier Duarte si aceptaba su responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, ambos en calidad de autor material, por un monto estimado de 1.650 millones de pesos. Cierro, Aristegui Noticias, 2018 párrafos 2 y 3. Y todo para renunciar a su derecho de irse a un juicio oral en la que sus abogados no tendrán que desvitalizar con argumentos sus imputaciones. Al preguntársele si admite la responsabilidad de los delitos que se le imputan, dijo Duarte con su voz aguda. Por los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí, su señoría. Vaya lealtad e institucionalidad por las que se rigió este gordo para todos estos delitos no tan graves ya para estas autoridades judiciales. Mientras los que no son amigos de Peña enfrentan castigos por delitos aún sin ser graves como los de cierto Duarte veracruzano. Se le decomisaron 41 inmuebles lujosos que este tenía en Boca del Río, en Ixtapas y Guatanejo, en las Lomas de Santa Fe en CDMX, en Valle del Bravo y hasta en Cancún. Esto con las 47 pruebas de 2 mujeres fiscales impuestas en PGR.
El juez fuerte le suspendió los derechos políticos y civiles por las que fue amonestado frente a la audiencia para que no repitiera ciertos delitos. Pero eso no lo separa de su cargo de servidor público. Dicho procedimiento penal de la PGR lo condenó a tan solo 9 años, 4 años y medio por lavado de dinero y otros 4 años y medio por asociación delictuosa, menos el tiempo que ha estado detenido y la reducción de su condena por buena conducta. A esto llama la PGR impartición de justicia y rendición de cuentas. Después María Elena Morena calificó esta condena como una burla para los veracruzanos y para todos los mexicanos, pues 59,000 pesitos no hizo pagar al gordo de Duarte todos los 1,650 millones de pesos saqueados del erario estatal durante su gubernatura en Veracruz, menos las muertes y desapariciones que dejó a su paso. EMD Staff, El Mañanero Diario, 2018 con información de Reforma. Esto, sin olvidar las críticas de las redes sociales, que condenan a cierto Duarte con burlas haciendo uso de los memes que bien se tiene merecido, pues está pagando por sus delitos con tan poco. Es increíble la gran impunidad que favorece a la pequeña clase política que, en cambio, perjudica y corrompe a las instituciones de seguridad y de justicia para no realizar un trabajo serio de acuerdo a su cargo. ¿Qué más podría esperarse de la justicia que se puede vender al peor postor? Después de un año de 8 rondas de la primera negociación y de las 7 renegociaciones restantes, arduas pero infructíferas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, terminó siendo renombrando Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, USMCA, este 1 de octubre. Esto, a petición del autócrata presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien desde el inicio de estas rondas solo buscaba, o aún buscó, el dinero de México para financiar el muro fronterizo y salir del tratado de no cumplirse esta exigencia. Tras estos largos meses, solo se logró modernizar el nombre de TLCAN a USMCA y el gobierno de México fue congratulado por la Secretaría de Economía y por sus demás instituciones, como siempre, por sus pocos resultados en conjunto con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Peña Nieto llamó maravilloso a este nuevo acuerdo. ¿Maravilloso para quiénes? ¿Y qué tiene de maravilloso ser tratado de la peor manera por Trump y exportarnos todos sus beneficios a tan alto precio? Porque no cualquiera es beneficiado por cierto tratado excepto por Trump, Peña, Trudeau y sus empresarios transnacionales y neoliberales. Tanto tiempo perdido para que solo se llegue a un acuerdo solo nominal como este. El fin de cierto acuerdo comercial es solo cuestión de tiempo, entre otras cosas. La boda fifí. El presidente electo de México obtuvo su victoria en las elecciones de este pasado 1 de julio basándose en su campaña de austeridad, como es sabido. Sin embargo, lo menos austero que ha hecho Andrés Manuel hasta ahora, junto con su esposa, es asistir a la boda de uno de sus colaboradores más cercanos, César Yáñez Centeno, próximo coordinador general de política y gobierno, quien se casó con Dulce María Silva este 4 de octubre, quien pertenece a una familia que posee numerosas empresas comerciales regionales que se sostiene de la economía de Puebla. El evento tuvo lugar en la Capilla del Rosario en Puebla, joya del barroco mexicano, con 600 invitados entre los que estaba AMLO y su esposa como testigos principales. Evento que fue criticado por la mayoría de los mexicanos, entre ellos sus creyentes seguidores. Esto, al verse en la portada de la revista Hola, en la que también aparecieron la gaviota y su familia, que dio pie a la investigación de la Casa Blanca que acabó con la imagen de cierta actriz y primera dama. El diario británico The Guardian se sumó a las críticas, reportando el descontento de la población mexicana al ver al presidente electo en la llamada boda fifí, evaluó esta boda como frívola y excesiva, por su muestra de lujo y de muy poca austeridad. No fue acción del gobierno, sino un evento privado, dijo el candidato de Morena, alegando también que solo fue un invitado más. Redacción, Aristegui Noticias, 2018. La novia en cuestión, Dulce María Silva, fue asusada y arrestada en el penal de San Miguel en Puebla por recibir un terreno que le pertenecía a Edmundo Tiro Moranchel en marzo de 2016, que usaba en sus operaciones de malversación de los ahorros de los poblanos, en otras palabras, lavado de dinero, puesta en libertad tras el fallo de un juez después de 1 año y 2 meses para demandar al exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y denunciarlo por poseer un terreno cercano al Parque Lineal Angelópolis y al Hotel Gran Fiesta Mexicana, de acuerdo con la información de La Silla Rota y de El Financiero. ¿Es acaso esto austeridad para el fundador de Morena? Pues esto se podría esperar de Peña Nieto al punto de no extrañarse. A partir del 1 de diciembre las voces críticas se dirigirán a López Obrador pese a sus simpatizantes, pero jamás debemos olvidar todo el horror que nos hizo pasar Enrique Peña Nieto por estos largos y priistas 6 años, como parte de los resentimientos de la nación. Y de Alfonso Guajardo, secretario de Economía del gabinete de Peña Nieto, habló en la defensa de los aumentos en la canasta básica por los señalamientos de los senadores, entre ellos panistas, pero las críticas fueron más duras en redes sociales. Los pobres no comen gasolina. Comen tortilla, pollo, leche y huevo.
Eso fue lo que dijo cierto funcionario ante las críticas y señalamientos del alza a los precios. No es mi estilo confrontar y contrastar sexenios. Dijo después tras comparar el sexenio de Peña con el de Calderón, en donde en 2010 El país tuvo el peor lugar en competitividad a nivel internacional, al ubicarse en el lugar 66. Nosotros lo estamos entregando en el lugar 51 y solo hay 15 lugares. justificó esto y el aumento al salario mínimo de Peña como un logro, queriendo decir que estábamos peor con Felipe Calderón. El aumento al kilo de tortilla está superando el límite de los 20 pesos en lo que va de este horroroso sexenio. Redacción, Animal Político, 2018. ¿Qué más se puede esperar de un burócrata aburrido y de poco criterio como Guajardo al justificar el gasolinazo y el aumento al impuesto de cualquier necesidad para pueblo mexicano? ¿No se pudo quedar callado o tenía que defender a su amado presidente y al alza? Si los pobres no comemos gasolina, ¿con qué medio de transporte cree que nos transportamos al mercado si no por medios que se trasladan a base de petróleo? ¿Que los tráileres y las camionetas que nos traen leche, pollo, huevo y maíz se trasladan sin gasolina? ¿Que los pobres y la clase media no necesitamos productos de uso doméstico derivados del petróleo? Costosos gracias a la reforma energética de Peña Nieto. ¿Cómo puede haber tantos automóviles aún sabiendo los conductores que el litro de gasolina, magna, está superando los 20 pesos? Defender a cierto priista solo se gana más críticas y abucheos de parte de las redes sociales que miles de pesos de parte de su presidente. Lo más inusitado hasta ahora para México fue la visita de la caravana migrante que proviene de Centroamérica, quizá desplazados por su propio gobierno. 16 de octubre. La caravana cruza el territorio mexicano tumbando la cerca fronteriza aún por la fuerza, aunque otros migrantes hondureños cruzan la frontera en balsas para encallar a costas mexicanas. El gobierno mexicano, por presión de Trump, no dudó en detener, o tratar de detener, la caravana migrante en la frontera de Chiapas, haciendo uso de la fuerza bruta de los 400 elementos de la Policía Federal a la que Peña llama legítima para defender. Pues el presidente de Estados Unidos amagó a este gobierno con enviar a su poderoso ejército al sur de su frontera si no detiene la caravana migrante, de acuerdo con Jesús Esquivel. Los necesitados hondureños pretendían pasar a Estados Unidos por medio de México, pero el gobierno de México les cerró el paso, pues su ingreso al país es ilegal. Aunque algunos migrantes lograron pasar en pequeños grupos cuando algunos elementos de la policía estaban desarmados a la espera de instrucciones, según el gobierno y derechos humanos. La CNDH abogó por sus derechos, aún en México, donde casi nadie puede ejercer sus derechos. El gobierno de Chiapas y la CNDH dieron apoyo de alimentación y albergue a los migrantes hondureños, según se sabe, mientras los indígenas de nuestro país desplazados en diciembre del 2017 no reciben apoyo alguno. Trump lanzó advertencias a los gobernantes de El Salvador, Honduras y Guatemala con suspenderles la asistencia económica que les da desde Washington si no detiene su caravana migrante, si es que la ayuda de Estados Unidos a los países centroamericanos es en verdad una ayuda y no un perjuicio, pues de la misma manera cierta potencia mundial ayuda a algunos países africanos como Etiopía. Exigió al presidente aún en funciones y al presidente electo convertir a México en un filtro migratorio para Estados Unidos. Es decir, en hacer el trabajo sucio de deshacerse de los migrantes y de entre ellos los muchos criminales por Trump, a lo cual tanto Peña como Andrés Manuel se negaron. 3.000 personas conformaron la caravana migrante con el objetivo de pedir asilo huyendo tal vez de su propio gobierno y de la difícil situación de su país. Tourriere M. Proceso, 2018. Venir a ser deportados por México no era primera la opción de los centroamericanos. Tras cumplirse el capricho de Trump, este agradece al gobierno de México el despliegue inhumano de los elementos de la Policía Federal para detener la caravana migrante. Gracias, México. Estamos ansiosos de trabajar con ustedes. Eso tuiteó el gringo anaranjado presidencial. Al haber sido congratulado el gobierno de Peña por Trump, dijo a su vez que no permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular, menos de forma violenta. Se lanza la primera consulta ciudadana del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en relación con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, del 25 al 28 de octubre. Estos 4 días fueron decisivos para la construcción de la obra faraónica, en la que miles de mexicanos de los 32 estados, de los 538 municipios del país, con la credencial de elector en mano fueron a votar, una o más veces por fallas en el sistema, por una de las dos opciones de la misma forma, por cómo se vota por un candidato a la presidencia o a una gubernatura. Elegir una de las dos respuestas opcionales consiste esta consulta organizada por el equipo de AMLO alrededor de esta pregunta. Dada a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensas que sea mejor para el país? A. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía. B. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Redacción, Proceso, 2018.
Se estima que la consulta tuvo un costo de 1,5 millones de pesos que fondearon los diputados de Morena y se asegura que esta consulta es un ejercicio en el que el pueblo, en verdad, decide, al menos es lo que sabemos de los militantes del partido de AMLO. La Fundación Arturo Rosenblueth fue el encargado del cómputo de los votos en la consulta, lo que significa que el INE quedó al margen. Aunque la misma se realizó con el presidente electo presente aún en medio de cuestionamientos que vinieron de especialistas y de algunos ciudadanos, no solo por la organización de su equipo, sino por la insuficiente información escritas en las boletas aún con 2 opciones. Porque 2 pistas en Santa Lucía a una en Texcoco no parece una buena opción alternativa aún viniendo de la transición. ¿Por qué la decisión de rechazar la construcción del NAIM en Texcoco recae en el presidente electo y en su gabinete de Morena? En la primera consulta ciudadana organizada por Morena, la opción A, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía fue la ganadora. El resultado fue anunciado este domingo 28 de octubre por el presidente de la Fundación Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati. La opción de Santa Lucía obtuvo casi el 70% de los votos de los participantes sobre el casi 30% de los votos a favor de dicho aeropuerto en Texcoco. Calderón Alzati asegura que la consulta fue un éxito y que las críticas son porque afectarán a los intereses particulares. Señaló que esta es la primera vez en la historia moderna de México que se hace una consulta para decidir el destino de un proyecto de construcción, pero que afectará a varias comunidades. ¿Qué habrá querido decir con eso? Aunque por otro lado enfatizó que afectaría más a los negocios e intereses particulares de los empresarios e inversionistas que criticaron la consulta y que estuvieron a favor del proyecto, flotante y esponjado, de Texcoco. Tras el resultado obtenido por la consulta ciudadana, el presidente electo consideró esto como mandato de los ciudadanos y que por ello se iniciará el proyecto votado por la mayoría. Pero también aseguró que las inversiones de los empresarios a favor del NAIM, que lo criticaron en campaña y como presidente electo, están a salvo. Al parecer Andrés Manuel también está del lado de los empresarios como cada presidente electo, aun cuando lo criticaron y los criticó, aún después de mostrarse como el que manda sobre los empresarios. Lo que era prometido en campaña por Andrés Manuel, aparentemente fue hecho realidad. El fin de la pensión para expresidentes de México. 1 de noviembre. Martí Batres, director de la mesa directiva del Senado, de Morena, envió un oficio sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos al Diario Oficial de la Federación en el que aborda la eliminación de las pensiones de expresidentes como Zedillo, Salinas de Gortari, Fox y Calderón, incluyendo al próximo expresidente llamado Peña Nieto. La iniciativa fue aprobada, según sabemos, por el Congreso de la Unión el pasado 13 de septiembre. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, recibió el oficio de Batres, luego de haberlo recibido Alejandro López González, director de la mesa directiva del Diario Oficial de la Federación, con fecha del 31 de octubre de este año, que no fue vetada por el aún presidente de la República, por lo que de forma automática entrará en vigor a partir de enero del 2019. Sin una palabra de Peña Nieto, también se ordenará la publicación de la Ley de Salarios Máximos. Estas medidas también regulan las prerrogativas del resto de los servidores públicos, dietas, aguinaldos, premios, recompensas, bonos, etc., y prohíben que cualquiera de ellos gane más que el presidente de México, en este caso Andrés Manuel. Villamil, Proceso, 2018. Aunque difícil de creer, al parecer, la promulgación de esta ley se está llevando sin la objeción del presidente Peña. Pero con el tiempo veremos si lo promulgado y aprobado por el Congreso se hace respetar sin un problema, así como todo lo prometido en campaña por López Obrador. Porque los expresidentes han estado viviendo por años con pensiones millonarias a costa de los que fuimos sus gobernados, pese a no ganárselo por sus méritos. Gracias al gobierno priista de Peña Nieto, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reprueba a México en materia de derechos humanos, a 9 años del primer examen periódico universal. 5 de noviembre. Por supuesto, el presidente Peña nunca se desempeñó por atender los casos de violaciones a los derechos humanos, solo ha sido bueno desatendiendo todas las recomendaciones de distintos países y organizaciones de las Naciones Unidas. Lo que el mandatario ha hecho prosperar, dando buenos resultados, es en materia de impunidad, de corrupción, de violencia, de traición a la patria, etc. El gobierno mexicano ha sido reprobado en materia de derechos humanos gracias a que el presidente ayudó a detener la investigación del caso Ayotzinapa, impidiendo la creación de la Comisión de la Verdad, que no logró, dejando que policías y criminales los desaparezcan, hasta ahora. El gobierno mexicano reprobó este examen por el caso Tlatlaya, se dejó sin resolver y que, sin embargo, la ONU documentó y no pasó por alto. Reprobó por el asesinato de más de 40 periodistas y el silenciamiento de otros bajo amenazas.
el aumento en la inseguridad, en la violencia, en la corrupción, en la pobreza del resto y en el enriquecimiento de él y sus cercanos, en todo eso el presidente Peña se ha caracterizado dando buenos resultados. Porque Enrique Peña Nieto sería el último en atender las recomendaciones de todas las naciones. Es una tristeza que México sea la última nación en cumplir las recomendaciones de las demás naciones para atender los derechos humanos, sobre todo los derechos que muy pocos conocemos y que no se nos han enseñado, excepto el derecho de quedarse callado y la obligación de seguir leyes aún por más injustas que sean y la de pagar impuestos con dinero que no tenemos. Desde la guerra del gobierno de Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, México es mejor conocido como el país de las 2000 fosas. Reportaje especial de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati, financiado por Quinto Elemento Lab. De acuerdo con el reportaje, los primeros hallazgos de fosas y cuerpos se dieron en el año 2006 en la comunidad Purepechareangahuan, en el estado de Michoacán. En el transcurso del 2006 al 2016 se hallaron alrededor de 2000 fosas clandestinas, una fosa cada 2 días. Fueron, al menos, 1978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy. Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2.884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos, que corresponden a un número aún no determinado de individuos. Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, solo 1.738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir de 200 solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafos 6, 8. Desde Calderón a Peña, se han generado miles de fosas que miles de empleos. Esta guerra no hizo otra cosa que agraviar la situación del país, aumentando más los muertos que las oportunidades y el bienestar ciudadano. Tantas fueron las fosas del 2006 al 2012 que los grupos criminales pasaron de los entierros a la quema de los cuerpos y, después, a las disoluciones en ácido. Las amenazas de los agresores criminales hacia los pobladores vecinos de las fosas impidieron sus denuncias, lo que multiplicó las fosas por largos 11 años de forma sistemática. Gracias al gobierno de Javier Duarte, el estado de Veracruz ha sido uno de los estados con más fosas clandestinas. ¿La vida de un mexicano vale menos que la de un perro o de un insecto? ¿O hasta en qué grado? Pues cada clase de presidente mexicano se ha preocupado menos, o nada, por el bienestar de sus gobernados mexicanos que por todos sus beneficios personales. Según nos asegura el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha dado los mejores resultados en materia de seguridad a la población y ha disminuido las quejas en materia de derechos humanos en el actual sexenio en otra ceremonia de premios a elementos de las Fuerzas Armadas de México, pese a su fracaso en seguridad pública. Tal vez callando y amenazando las quejas de derechos humanos las ha disminuido, y desapareciéndolas junto con las víctimas de violación de dichos derechos, a propósito de las 2000 fosas. Pues algunas familias civiles y población en general han perecido ante la militarización del país, sobre todo en Tamaulipas. Aunque se podía esperar más idioteces de nuestro aún mandatario, la clase más afortunada y algunos de clase media, simpatizantes de los priistas y panistas, se manifestaron en contra de la cancelación del NAIM tras los resultados de la consulta ciudadana del próximo mandatario Andrés Manuel López Obrador. Alrededor de 6.000 manifestantes conformaron la marcha FIFI. 11 de noviembre. A ellos no los reprimieron la policía ni el ejército mexicano como en las demás marchas de indignación por el peor presidente de México del 2012 al 2018, ni siquiera hubo bombas Molotov en Paseo de la Reforma. EMD Staff, El Mañanero Diario, 2018. ¿Acaso esto es justo? Los pudientes querían que se siguiera construyendo el muy necesario aeropuerto en Texcoco, aún en medio del lago que ahora es arena movediza. Aunque no todos eran de la clase alta, simplemente no les simpatiza Andrés Manuel como próximo presidente. Aunque no todos hubiéramos usado el NAIM, aunque se hubiera seguido construyendo porque no todos tendríamos el privilegio de ir en avión, sino unos cuantos empresarios millonariamente beneficiados, reclamaron que la cancelación del proyecto en Texcoco costaría 120.000 millones de pesos en sus pancartas, aunque debieron dirigir sus quejas no solo a Andrés Manuel, sino a Peña Nieto, quien fue el responsable de empezar el inútil proyecto en Texcoco, financiado con sus afores y los nuestros. Los manifestantes que se mostraron contra AMLO fueron llamados fifís solo por el hecho de mostrarse en contra del tabasqueño, quizá por los creyentes de Morena, de quienes recibieron burlas y abucheos en las calles, así como en diferentes redes sociales. Según lo que sabemos, el criminal más buscado del gobierno de México y de Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue recapturado y extraditado a los Estados Unidos a finales del 2016 para que enfrente el juicio en Nueva York por uno de los delitos que es su especialidad, el narcotráfico a través de la frontera entre estos dos países. El capo más temible de todos en este entonces sigue enfrentando la justicia gringa en Nueva York.
Pero lo que escandalizó a México en estos últimos días de fallido gobierno priista fue la declaración del defensor del Chapo, Jeffrey Lichtman, la de haber recibido el presidente Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Martes 13 de noviembre. Lichtman es solo uno de los defensores del capo mitificado como el más poderoso del narcotráfico mexicano. El abogado afirmó que los gobiernos de México y Estados Unidos confabularon con Ismael El Mayo Zambada para incriminar al Chapo como líder del cártel, y describió a Guzmán Loera como un hombre sin importancia dentro del negocio del tráfico de drogas, cuya imagen ha sido elevada a la de un mito para evitar atención sobre Zambada. Lichtman también dijo que el Chapo es utilizado como chivo expiatorio desde 1993 para cubrir al cártel de los Arellano Félix y El Mayo. Por ejemplo, según el abogado, el cardenal Juan Jesús Posadas fue asesinado por los Arellano Félix y el gobierno mexicano porque poseía información sobre corrupción gubernamental. Su asesinato fue utilizado también para incriminar a Guzmán Loera, dijo el defensor. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafos 3 y 4. Aunque esta declaración suene a una bomba que se soltó con el propósito de distraer a las masas, suena más cierto que las mentiras gubernamentales de Peña y Calderón sobre la exitosa guerra contra el narco y la delincuencia organizada. Suena más verídico que lo que nos ha dicho cada presidente de México y cada medio de información chayotero. Al juzgar por cómo se hace política en México, no dudamos que nuestros gobernantes que hayan recibido dinero de cárteles y grupos criminales para sus campañas y sus privilegios inmerecidos. Pero otros discrepan sobre esta declaración, aseverando al Chapo como el capo más poderoso y peligroso de México. El Mayo Zambada entonces dio sobornos millonarios a estos políticos. Como era de esperarse, el exmandatario Felipe Calderón y el aún presidente Peña Nieto negaron la declaración del abogado del Chapo, el primero por medio del Twitter, y el otro a escondidas de la población, por medio de su vocero presidencial Eduardo Sánchez. Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice y realizó el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona, alegó el beodo Calderón al defenderse de este escándalo. El gobierno de Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias, dijo por su parte Eduardo Sánchez también en Twitter. Aunque la declaración no haya sido del todo verdad, es mucho más probable que todas las veces que lo vaya a negar por medio de su vocero y por sus medios de información comprados. Aunque no todas son malas noticias, al parecer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSJN, invalida la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, después de concluir su inconstitucionalidad, a casi un año de su torpe aprobación por el Congreso. 16 de noviembre, su inconstitucionalidad también le valió su anulación automática. A casi un año de esta peligrosa ley, que atenta en sí misma contra los derechos humanos del pueblo mexicano, e hizo casi nada para enfrentar la elevada criminalidad en todos los estados de la República Mexicana, finalmente declararon su inconstitucionalidad, pese al único voto en contra. Tal parece que México estará en deuda con el ejército mexicano por la invalidación de esta ley, según Peña Nieto. Sin embargo, un día antes, el equipo del próximo presidente presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que consiste en la permanencia de las Fuerzas Armadas, siguiendo con las labores de seguridad pública por medio de la Guardia Nacional, ámbito en que los policías deberían estar de no ser por la delincuencia, la corrupción y la violencia que arrebasó a las autoridades. Resultaría desastroso relevar a las Fuerzas Armadas, pues constituyen las instituciones públicas más confiables para mantener la seguridad pública, según dijo Alfonso El Negro Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafo 2. La nueva Guardia Nacional de la que habla Durazo tendrá también el respaldo de la Presidencia de la República, de quien tendrá su mandato directo, es decir, le obedecerán en todo y en lo que sea. Aseguró el titular que nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado, erradicando la represión. La Ley de Seguridad Interior ya no tendrá rigor como las demás leyes constitucionales, pero se creará una Guardia Nacional en el próximo gobierno de la República. Eso quiere decir que el ejército seguirá en las calles cumpliendo las funciones de un policía común, pero la policía de los 3 niveles será auxiliar de los soldados que escasamente necesitamos en nuestras comunidades. Se necesitan más en los cuarteles en caso de invasión extranjera. La Guardia Nacional será la nueva militarización del país. Andrés Manuel López Obrador, pese a haberse mostrado en contra de los empresarios y sus monopolios, así como también contra la mafia del poder, será asesorado por empresarios millonarios, mismo tipo de personas a los que criticó como fifís durante su campaña presidencial. Los empresarios más privilegiados del país integraron el Consejo Asesor Empresarial, que asesorará al presidente electo cada 3 o 4 meses durante su mandato.
Dichos integrantes son: Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca, rival ganador de Televisa y presidente de Banco Azteca y Electra, Grupo Salinas, cuya falsa filantropía ha financiado la orquesta infantil de Televisión Azteca con dinero público con alrededor de $1.700 millones de pesos desde el año 2009 hasta en 2016, cuya fortuna está más que consolidada, sobre todo al lado del poder político. Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa, alfil del régimen priista y sucesor del expresidente de la televisora Emilio Azcárraga Gallín. Olegario Vázquez Aldir, director general del grupo empresarial Ángeles, heredero del cargo sucediendo a su padre Olegario Vázquez Raña, cuya administración es extensa. Hoteles Camino Real, Grupo Financiero Multiva y el Grupo Multimedia Imagen, dueño del Grupo Excelsior y del equipo de fútbol Querétaro. Carlos Ángel González, multimillonario dirigente del Grupo Financiero Banorte, ahora el banco más grande de México. Gruma es la empresa tortillera que ha hecho más rico a este hombre, también heredero de su padre Carlos Ángel Ron y de 2.000 millones de pesos, entre otros empresarios. Habiendo prometido en campaña que separaría el poder político del económico, al menos esto no pudo cumplir. ¿Acaso los empresarios más afortunados de México, después de Carlos Slim, serán controlados y serviles por Andrés Manuel? ¿O será que la presidencia de México siempre es controlada por empresarios, funcionarios corruptos y por la delincuencia organizada, a lo que el mismo Andrés llamó la mafia del poder, o fifís? No es extraño que el próximo presidente de esta nación tenga como aliados a exprianistas, a empresarios fifís y a personajes políticos sospechosos que fungieron en gestiones presidenciales priistas del pasado. Tomando en cuenta que AMLO formaba parte del PRI desde 1976 hasta en 1988 antes de tomar la dirigencia del PRD en 1989 hasta en 2012 hasta fundar el partido Morena en 2014. Lo peor que ha hecho en su gobierno, como lo último, Enrique Peña Nieto entregó la Orden del Águila Azteca a Jared Kushner, asesor y yerno del malvado mandatario Donald Trump, este 27 de noviembre, como si se tratase de un héroe, o Gabriel García Márquez, James Cameron, o Walt Disney. Este dará al yerno de Trump el mayor reconocimiento que el gobierno de México da a un extranjero. Según el idiota Peña Nieto, Jared Kushner ha prestado a México, a la humanidad, sus servicios prominentes para merecer la entrega de esta presea. Según se sabe, la entrega se llevó a cabo durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, en donde se llevó la firma del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá, al que México llamó TEMEC, para hacerlo mejor pronunciable. Estos fueron sus dos últimos eventos públicos donde el rompimiento del protocolo no podía faltar de parte del idiota que pronto será expresidente. EMD Staff, El Mañanero Diario, 2018. ¿Cómo es que el yerno de Trump se ganó la Orden del Águila Azteca de manera tan fácil? Estos fueron sus méritos. Acompañado del vergonzoso aprendiz de canciller mexicano Luis Videgaray, aún sin una cita programada para visitar la Casa Blanca de Washington, el convencer a su suegro Donald Trump en bajar la intensidad de su xenofobia, racismo y odio hacia los mexicanos en sus discursos antimexicanos, producto del mal gobierno de Calderón y de Peña Nieto en cuanto a seguridad nacional, en cuanto a frontera y narcotráfico, cuando se estaba llevando a cabo la firma de la construcción de su amado muro al sur de Estados Unidos. Kushner terminó por convencer a su suegro de suavizar su lenguaje sobre México porque estaba alterando la ya frágil relación entre las dos naciones, según nos detalló el diario The Washington Post, donde se narra un Trump que cree que un México fuerte está en el mejor interés de Estados Unidos. El yerno de Trump fue tratado como héroe de la nación mexicana, como influencia moderadora por el gobierno mexicano, y Trump habló maravillas de México, aún después de insultarnos en su visita en agosto del 2016, cuando era solo un candidato del Partido Republicano. Con esto terminó convenciéndolo para firmar el TEMEC que no quería firmar y, en cambio, quería neciamente su muro en la frontera con México. Tratándose de peores personajes políticos, no por nada Jared Kushner fue llamado por el The New York Times como el secretario de Estado en la sombra y por el Vanity Fair un Rasputín en tiempos modernos. Campa, 2018. En pocas palabras, Jared Kushner obtuvo la Orden del Águila Azteca de las manos de un idiota mandatario por prácticamente nada. En el gobierno de Peña Nieto, en verdad, no hubo lugar para imposiciones. Respetó el derecho a la crítica y a disentir, sobre todo cuando se silenció alrededor de 40 periodistas con la muerte, sin olvidar a los desaparecidos de manera forzada solo por ejercer su profesión, sobre todo en 2017, sobre todo por el agrado de Peña por los medios oficiales y aduladores, sobre todo por el despido de Carmen Aristegui de MBS del que ya hablamos. Lo último que habría hecho su gobierno es avanzar sin dividir, modernizar sin imponer y transformar sin destruir. Su mensaje de despedida debió haber costado hasta el último centavo de nuestro erario. Esperemos que se vaya satisfecho por gastarlo todo en publicitarse de forma tan innecesaria y banal, solo para decir que se va por fin. Nadie lo va a extrañar.
Es el final de este sexenio. El gobierno de Enrique Peña Nieto es evaluado con el peor y más bajo porcentaje de aprobación, quedando con un 24%, peor que a los expresidentes priistas Carlos Salinas de Gortari, que había obtenido un 77% de la aprobación, Ernesto Zedillo Ponce de León, con un 66%, peor aún que a los panistas Vicente Fox Quesada, con un 59%, y Felipe Calderón Hinojosa, con un 53%. 4 de cada 5 mexicanos lo desaprobaron. Consulta Mitofsky dio a conocer estos resultados al público y a los medios libres este 25 de noviembre, haciendo de este el primer presidente más reprobado de la historia política de México, con un 74% de desaprobación. La aprobación entre estos gobiernos vino a la baja, desplomándose en un rotundo fracaso de gobierno prianista, sobre todo con este último gobierno mediático, dejando a un 84% de mexicanos inconformes y dejándolos también con más del 90% en promesas sin cumplir, en la inseguridad por la violencia y por la delincuencia organizada, así como también en extrema hambre y pobreza, y sin olvidar las peores condiciones de salud en las que siempre hemos estado, pese el haber fundado hospitales en el país con el servicio privado al pueblo. Realmente Peña Nieto, próximo a salir, ha cumplido el 97% de las promesas de campaña alrededor de estos 6 años de esta tortura priista, cuando por otro lado no vimos ni el 2% de su desempeño presidencial para justificar la jactancia de sus buenos resultados. A una semana de terminarse su sexenio del horror, asegura haber entregado un México mejor que el de hace 6 años, con mejor infraestructura, más progresos y condiciones de mayor bienestar, entre otras mentiras de presidente priista. Aunque admitió no haber cumplido en algunas asignaturas que no lograron todo lo que se propusieron. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafo 1. El presidente habrá querido decir que entregó un mejor país a Estados Unidos y al primer mundo regalando todo nuestro patrimonio con la reforma energética y nuestra dignidad, así como todos nuestros recursos. Si acaso, ha contribuido en su gobierno para que avanzara su corrupción en lugar del país, generando y desarrollando exclusión. México ha crecido, porque según el presidente, es un México más moderno que hace 6 años. Si acaso, México estaba mejor en 6 años antes de Peña Nieto, pues con el PAN había menos muertes, fosas clandestinas y desapariciones ocasionados por el crimen organizado y por la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. No se trataba de llegar a cumplir por cumplir, sino de cumplir para servir, y nunca poner en riesgo la estabilidad económica que hemos cuidado de manera celosa para nuestro país. Dijo Peña Nieto. Idem. Párrafo 6. Quiso decir que ha estado cuidando celosamente de nosotros los recursos públicos para gastárselos en ellos mismos, si acaso robar significa para ellos cuidar nuestros recursos. ¿Qué tiene que ver la estabilidad económica con el respeto hacia las instituciones? ¿Que respetando sus amadas instituciones la economía del país será estable? ¿Inversión extranjera? Lo que el presidente quiso decir es que se logró extender la deuda externa con Estados Unidos $200.000 millones, pese al acuerdo comercial con cierto país y con Canadá llamado USMCA, porque el presidente Trump aún quiere que se le pague el muro entre este país y su país privilegiado, única potencia mundial en América, entre otras mentiras. Presumió obras públicas en el rumbo de las comunicaciones, así como los compromisos en el sector salud, en donde dijo que cumplió con todos ellos. ¿Qué compromiso, patria y responsabilidad hubo en el gabinete más negro de la historia del gobierno mexicano? Porque solo han servido a la familia de Peña y de la Gaviota como su única misión encomendada, porque a los únicos que no les han fallado son a los de la clase política. Como titular del Ejecutivo Federal tendrá de todos nosotros, además de todo el dinero del erario y de llevarse a los 43 estudiantes normalistas desde el 2014, en lugar de testimonio de gratitud personal e institucional por su valor, coraje, responsabilidad y compromiso por México, etc., repudio, resentimiento, asco, una fuerte patada en el culo, un escupitajo bien cargado de sangre y flemas hacia su cara, burlas y abucheos hacia su familia y amigos, ratas y vividores, un profundo desprecio hacia su institucional y corrupta persona, y sobre todo nuestra indignación nacional hacia él y hacia el odiado PRI. Se ha ganado todo esto de nosotros, al menos de lo que comparten opiniones vulgares como la mía. Obtienen lo que se merecen por su desprecio y egoísmo hacia el pueblo mexicano que no lo quería como presidente. La Casa Blanca y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros escándalos de corrupción y causas de indignación nacional, marcarán como estigma al gobierno de Peña Nieto para siempre. Solo diré una vez más que corrupción, violencia e impunidad definen al sexenio del peor gobernante de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto. Sin desperdicio. 2018. Este ha transformado a México, si acaso, en el país más corrupto de América Latina, sobre todo por haber apoyado, en lugar a las escuelas y a los hospitales del país, a numerosas prácticas de enriquecimiento ilícito y, en lugar de la creación de empleos, la creación del modus operandi de empresas fantasma que financiaron las campañas de ciertos partidos políticos.
Peña Nieto, su gabinete, la actriz que hizo el papel de su esposa primera dama y todos los servidores que lo han acompañado incondicionalmente, pese a las críticas provocadas por su corrupción, se van con manos llenas vaciando las manos de cada uno de nosotros los 50 millones de mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México a partir de este 1 de diciembre, al igual que todos nosotros los mexicanos, en especial sus creyentes que vitorean el triunfo de su partido, estará recibiendo, desde San Lázaro, un México en quiebra, un México hambriento, tanto de comida como de justicia, y harto de los altos precios de los beneficios que ahora son privilegios, un México más endeudado que en otros sexenios, un México lleno de nuevas fosas, un México hecho pedazos, siempre por su propio gobierno que, para colmo, saldrá impune. Sin duda este ha sido el final de un gobierno priista más, no del mal gobierno o de la corrupción. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale like. Comparte y suscríbete para ver más de estos vídeos críticos de indignación nacional. Nos vemos en otro video, en el siguiente y nuevo gobierno de la Cuarta Transformación de Morena. O pueden acceder a mi canal para ver vídeos anteriores. Hasta entonces.